Bueno, el día de hoy vamos a cerrar el mes con un capítulo muy especial que es cómo medir el desempeño. Como bien saben, este mes llevamos un hilo muy interesante que empezamos mirando el dolor del cliente, cómo sacar una buena estrategia de negocio a partir de eso, cómo planear, cómo ejecutar, y una vez que hayas ejecutado vamos a cerrar con cómo medir el desempeño. Ahora, este capítulo lo vamos a dividir en 3 etapas. La primera etapa vamos a hablar de un framework muy interesante que se llama los OKRs, framework de empresas grandes como Intel y Google. Entonces no se pueden perder qué son los OKRs y cómo implementarlos en sus empresas o sus proyectos. En segundo lugar, vamos a hablar de otro framework que se llama los KPIs. Este es mucho más al detalle y mucho más para saber cómo medir. Y vamos a hablar dentro de los KPIs de 2 tipos de indicadores. Los KPIs son indicadores. El indicador predictivo y el indicador descriptivo. No se pierdan de cómo pueden usar tanto el descriptivo como el predictivo para mejorar los procesos en sus empresas. Y por último, vamos con un tema que es muy bueno y es cómo dar feedback constante para mejorar el desempeño. Y aquí lo atamos con algo que es muy interesante y es cómo atar el desempeño a la compensación, al pago y todo esto en un ambiente remoto. Así que no se pueden perder este episodio. Resultados. ¿Cómo medimos el éxito? Para poder, yo creo que ahí otra vez, para medir hay que tener claro cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados que queremos tener. Nosotros venimos hablando este mes de unos temas que se han ido uniendo muy bien, el dolor del cliente, estrategias, planeación, ejecución y hoy cómo medir resultados. Pero yo pienso que obviamente para poder hablar de esto, nos vamos un poco atrás a todos esos episodios y es que para poder empezar a medir los resultados tenemos que desde una estrategia, desde un planning, tener muy claro cuáles son esos resultados que queremos como equipo, como individuos y asignar. Acá hay algo, un framework. El día de hoy me gustaría hablar de un framework que es de los que más y sabes, te iba a decir otra cosa. Creo que no, cuando hice yo mi búsqueda de material de apoyo para poder, digamos que hablar un poco de libros y de estos temas, en realidad no había muchas cosas como muy relacionadas a medir resultados. O sea, Sí. busqué. Obviamente, pues sí, cositas hay, pero que estuvieran como bien puntuadas y todo eso. Entonces, encontré 2 acrónimos en inglés que son muy interesantes, que se hablan Se que mencionan un resaltan, montón. ¿cierto? Tienes los OKRs, Objectives and Key Results, objetivos y resultados claves. Ok. Objectives and Key Results, Objectives and key results. objetivos y resultados claves. Entonces, esto me pareció que es como un framework. Obviamente aquí también vamos a hablar de Pero eso es uno y el otro. KPIs, Ok, los Key Performance Results. Key Performance Indicators. Key Performance Indicators, perdón. ¿Qué vienen siendo? Vas a prueba mi capacidad de memoria, los indicadores de resultados clave. Muy bien, ok, Más o bien. menos, creo. Entonces tenemos los Objective Key Results y los Key Performance Indicators. Esos son como los 2 frameworks que encontré. Y para empezar, me gustaría hablar de la importancia de los OKRs o de los Objectives and Key Results. Me gustaría contar un poquito acá de lo que aprendí de ellos, la historia. Pues creo que me voy primero a la teoría, te cuento un poquito, creo que de dónde viene todo esto, y después los analizamos cómo es eso en la práctica. ¿Te Ok, parece? de una. Bueno, los Objectives and Key Results, OKRs en inglés, así se encuentran bastante, pues se encuentran en internet, nacen, de lo que yo he podido ver, de el ex CEO de Intel, que creo que también ya lo hemos hablado acá en múltiples ocasiones, Andy Grove, ¿cierto? Y bueno, el libro que se llama, que yo encontré se llama Measure What Matters, de John Doerr, ese sí me acuerdo del autor. Y está muy relacionado, obviamente, esta persona, el autor, trabajó en Intel con Grove, entonces, pues digamos que lo tiene muy cercano, hablaba muy bien de Grove y de todo lo que hizo con esto. Y después tenemos muchos casos dentro del libro de empresas que han acreditado parte de su éxito a este framework. Dentro de ellas, Google es una de esas, hay muchas más, muchas muy interesantes, pero obviamente Google es uno de los casos que más resalta, ¿no? Obviamente Intel también, pues porque ahí nace en las manos o en la mente de Andy Grove, el CEO, y bueno, y se va regando a otras empresas como Google con muy buenos resultados. Ahora, ¿qué dice la teoría de los OKRs, de los Objectives and Key Results? Importante fijar objetivos grandes, objetivos pues digamos que estén muy atados a lo que es la misión y la visión de la empresa, ¿cierto? Porque eso nos dicta mucho la dirección, ¿cierto? Hablemos de eso. Dicta la dirección. Pero tú no tienes muy claro dentro del día a día de una empresa, y hablando mucho de eso en el lado empresarial o llegando pues a terminar un proyecto, muchas veces tú no tienes claro si vas en la dirección correcta cuando estás progresando, cuando estás avanzando. Y para eso, entonces los objetivos, esa es la O de Objectives, y después KRs, los Key Results. Entonces, obviamente, el objetivo es incluso este objetivo como más inalcanzable, más grande. Obviamente, pues uno sí busca alcanzarlos, pero sí es ese como stretch, ¿no?
queremos llegar hacia allá. Pero los KRs tienen que ser los milestones, las metas, las pequeñas cosas que tú vas alcanzando que te dicen que si estás yendo en la dirección, en el progreso o en la dirección del objetivo. El desglose de ese objetivo. Correcto. Y los KRs, los Key Results, que es lo que estamos hablando, lo que dicen en la teoría es que deben ser blanco y negro, ¿cierto? O sea, si se completó, no se completó. Los objetivos son más como Abstractos. más abstractos, pero el KR es sí o no, ¿cierto? No es como, no, un pedazo no, sí o no, Sí. ¿cierto? Y obviamente esto va muy atado a dentro como del framework que se ha venido construyendo al semáforo, que te dice a ti si el KR o el OKR está verde, va en camino, amarillo, está retrasado, rojo, hay mucho peligro de que no se complete. Entonces, digamos que a un rasgo grande, esto es lo que encontré de los OKRs. Hay otros ítems pequeños que creo que van ahí, como de que me gustaron mucho. Hay unos OKRs que son de commit, de tipo de compromiso. O sea, la empresa, el equipo se compromete con estos objetivos y resultados. Y hay otros que son stretch o más como el anhelo, ¿cierto? Más como, sí, estos los agregamos acá porque nos van a empujar a llegar mucho más, pero no es un compromiso. Eso me pareció interesante porque también le da eso que tú quieres tener, ¿cierto? De que, y decían, una empresa que llegue al 100% de los OKRs probablemente no se puso metas lo suficientemente ambiciosas. Y una empresa que esté muy por debajo, pues probablemente tiene problemas de planning, ¿cierto? Probablemente. Entonces, bueno, eso tengo yo por el lado de un poco de la teoría que encuentro en la literatura de los OKRs, que ahorita ya creo que empezamos un poco en la apreciación. Me gustaría escuchar para ti qué apreciación tienes de los OKRs. A mí me pareció muy interesante justo el tema de cómo debemos siempre pensarlo como lo más grande, ¿cierto? Es decir, el objetivo tiene que ser grande, tiene que ser ambicioso, porque lo hemos hablado en otros episodios y viene muy de la mano con esto de si yo me planteo llegar a 1000, a lo mejor llego a 800, pero si yo me planteo llegar a 1 millón, de pronto llego no hasta más de 1000, ¿sí? De pronto llego a 5000, de pronto llego a 10,000. Entonces, eso de los OKRs me pareció como lo más llamativo porque lo hemos leído y lo hemos visto en otros lugares, cómo deberíamos siempre procurar ser muy ambiciosos cuando nos seteamos objetivos como empresa. Y ya pues en el tema de los key results viene muy de la mano con lo que hemos venido trabajando o hablando más bien en los últimos episodios, y son las acciones puntuales, la importancia de una buena planeación y demás, porque creo que ahí se separan un poquito esas dos, o podríamos devolvernos a los episodios y hablar de el objetivo como la estrategia, ¿verdad? O como lo más grande de todo, y los key results como la parte más mini, o la del día a día, o la planeación más estratégica, más táctica que deberíamos hacer después de que ya tenemos el objetivo bien seteado. Ahora, me llama mucho la atención que hablamos de los dos conceptos, en qué se diferencian y cómo se complementan los OKRs con los KPIs. Sí, yo hablo primero de los OKRs porque nos dan algo muy interesante y es que nos dan y por eso el libro se llama Measure What Matters. Cuando hablamos de los KPIs, antes de entrar como a qué son, que también hay un libro que me pareció bueno, está entretenido, bastante corto y puntual, se llama Measuring Success. Ese sí no me acuerdo de cuál es el autor, pronto ahí lo podemos buscar, Measuring Success. Measuring Success. Ajá. Y este sí es full de los KPIs, ¿cierto? Los KPIs vienen siendo números, vienen siendo indicadores, ¿cierto? Como cuando tú mides el número de llamadas, o más bien, el revenue, es uno de el revenue, los ingresos, ¿cómo se dice revenue? Sí, los ingresos, las Ganancias, ingresos de la empresa vienen siendo como normalmente lo que son esos tipos de indicadores, KPIs. Pero los OKRs no están tan dados a hacer un número solamente, están dados a hacer precisamente objetivos abiertos, que tú puedes tener objetivos como posicionarte como X en la industria, bueno, todo ese tipo de cosas, alcanzar ciertas cosas que no necesariamente están atadas a un número en particular. Y la razón por la que yo empiezo con los OKRs, y me gustaría de pronto quedar un poco más de tiempo ahí, es porque me parece que, y en el libro también, el de los KPIs también dice mucho eso, muchas empresas se casan con números que no tienen nada que ver con su misión, en busca de optimizar cosas que no son tan importantes optimizar. Y eso, y yo lo he visto y tengo historias muy interesantes sobre eso, que ha sido parte de mi experiencia, que me gustaría, ahorita más adelante comparto. Entonces me parece muy importante empezar con los OKRs para que es lo que más atas tú a la misión y visión de la empresa, que es al final del cabo por la razón por la que estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces es importante atarlo, todo lo que vayas a hacer desde de poder medir los resultados, atarlos a esa misión, atarlos a esos objetivos grandes y únicos de la empresa, y después a partir de eso empezar a sacar números, ¿cierto? Porque si te empiezas a casar con números sin objetivos, sin la misión, vas a empezar a optimizar cosas que en realidad no te diferencien en el mercado. Yo te preguntaba lo de los key
Performance Indicators o los KPIs principalmente por eso, porque quería hacer esta anotación de que nosotros tenemos estas dos perspectivas. Una en la que ambas son mediciones de resultados, pero en qué cadencia estamos realmente midiendo los resultados. Los OKRs vienen presentándose para proyectos a gran escala. Los KPIs nos dan el día a día, ¿sí? En el día a día yo voy viendo cómo vamos, ¿cierto? Y esos vienen siendo mis KPIs, cómo he ido avanzando en los KPIs. Mientras que los OKRs ya son un resultado, obviamente son cosas que deberíamos ver en las acciones del día a día con la parte puntual de los key results, pero son blanco o negro, ¿sí? Que es lo que hablábamos ahorita. Realmente la lógica de los OKRs es deben completarse o se completan o no. Mientras que los KPIs nos van dando, claramente también tienen el concepto de que pues si llegamos, llegamos y si no, pues no, se llega o no se llega, pero se tiene más este tema de que es del día a día, de que es una medición constante. Pero bueno, regresando al tema de los OKRs, entonces va muy atado de la misión y de la visión, pero ¿cómo se diferencian de la misión y de la visión? O sea, ¿en qué nos diferencia realmente el objective de la misión y la visión? Claro, ahí es porque yo siento que la misión y la visión se convierten en este fundamento filosófico. A mí me gusta mucho lo que yo percibo, ¿cierto? De la misión de la empresa, de nuestra empresa, de convertirse en el sistema operativo del financiero del mundo, ¿cierto? Eso me gusta mucho como misión, como visión, ¿cierto? Es algo que te da a ti mucho inspiración, motivación, pero ahí es donde se diferencian de los OKRs, en que los OKRs es todo lo que se convierte en el plan accionable para llegar a vivir, o como en inglés se diría live up to, esa misión, o sea, para llegar a decir, sí, estamos viviendo nuestra misión. ¿Y cómo se vive la misión? A través de los OKRs, diciendo, para nosotros decir que nos convertimos en esto, que somos esto, tenemos que demostrar que somos capaces de cumplir ciertas acciones, ciertos objetivos y cumplir con ciertos resultados que están amarrados a los objetivos y los resultados claves que nos pongamos. A mí me parece que el framework de los OKRs es lo que nos permite vivir el día a día, de vivir en nuestra misión. Entonces, eso creo que es la diferencia, ¿no? Que tienes la misión clara y dices, bueno, ¿qué objetivos perseguimos para asegurarnos que día a día estamos viviendo en la misión? Para mí es eso. Ahora, lo que más me parece clave de esto, porque ahorita pasándonos a como los planes, al punto de vista donde yo te voy a preguntar qué es lo que tú ves en el día a día que más carece, o que donde tú dices, "Oh, aquí es donde de verdad es importante el OKR y que si no se tiene, se ve, ¿cierto?" Y yo pienso que en muchos casos empresas que empiezan con mucha velocidad carecen de OKRs en una mayoría, y eso deja ciertos vacíos que yo creo que se pueden percibir. Pero para mí lo más importante que nos da los OKRs es un tema de responsabilidad, lo que en inglés hemos hablado como accountability, y es que tú tienes que, en el segundo libro que te dije de Measuring Success, hablaban de un tema que me parece muy, muy interesante y nosotros lo hemos vivido, ¿no? Que al final todo es, decía, como fractal, ¿cierto? El concepto de algo fractal, que es que un proceso es fractal porque está compuesto de subprocesos infinitos. Y eso me cautivó mucho, porque aquí el libro es sobre medir. Y obviamente hablábamos de que medir es un proceso fractal donde tú puedes medir, por ejemplo, si tú mides esta mesa, la puedes medir por metros. Pero si quieres ser muy precisa, de pronto o más precisa te vas a centímetros. Y más precisa te vas a milímetros. Y así. Y puede existir un número, o sea, tú puedes subdividir eso infinitamente. O sea que la mesa tiene como un largo infinito bajo un concepto fractal, Sí, ¿cierto? sí. Y lo que hablaban, obviamente ya no llevando esto pues a algo tan filosófico, sino llevándolo un poco más a los procesos, porque al final tú mides el resultado de un proceso. Los procesos son fractales. Tú puedes coger un proceso y determinar que esto es lo que tú vas a medir, pero es aleatorio, porque un proceso no tiene un inicio y un final como establecido, como hard, ¿cierto? Sino que tú simplemente lo segmentas dentro de tu abstracción y después vas viendo que los procesos tienen subprocesos y su proceso se mide y así infinitamente. Entonces, eso me pareció muy interesante, y aquí hablando del tema de la responsabilidad y el accountability, y de los OKRs, es importante dar claridad de quién es dueño o quién tiene más que dueño, quién tiene la responsabilidad de qué. Y eso lo he visto que es muy importante dentro de las empresas para poder medir y para poder entender qué está persiguiendo desde el individuo hasta el equipo y los equipos que se conforman. Entonces, cuando se habla de este framework de los OKRs, tú empiezas a decir, listo, todos son, desde la organización tiene estos objetivos de organización y estos key results de organización, y después lo vas dividiendo en los equipos y dices, listo, para poder llegar a estas metas y estos objetivos de organización, hay estos equipos que tienen que llegar a estas metas de equipos, y esos equipos tienen otros equipos, y así lo vas desglosando y vas viendo como desde la organización hasta el individuo tiene sus OKRs
OKRs, y eso es lo que creo que hace que este formato, que a mí me gusta mucho por eso, porque tiene la flexibilidad de funcionar a un nivel equipo y organizacional, tanto como a un nivel individuo. Ujú. Y lo hace para mí gracias a la simpleza que tiene. Que no tiene, si tú te pones a hacer el framework, no tiene un concepto que tú digas como que, uff, es algo tan complejo que no lo puede hacer cualquier persona, ¿cierto? Ok. Entonces, eso me gusta. Y me gusta el hecho de que se le pueda asignar responsabilidades al individuo, al equipo y a la organización con un mismo framework. Ok, de acuerdo. Bien, ahí mencionaste varias cosas importantes, entre ellas que para setear un buen OKR no es simplemente setearlo, lo que ya hemos hablado, no es decir, ok, este es el objetivo, estos son los resultados clave y ahí se acaba el proceso. Una parte fundamental de setear un buen OKR realmente es asignarle un dueño, ¿sí? Y eso que a la larga, eso es lo que realmente va a generar ese sense de responsabilidad, va a generar el accountability, va a generar los resultados verdaderos y nos va a permitir medir, que es lo que realmente necesitamos hacer. Porque si yo empiezo a crear como empresa un montón de objetivos, pasa lo que pasa a veces en las reuniones, que sí, ¿qué vamos a hacer? No, hay que hacer A, hay que hacer B y hay que hacer C. Y listo, no, listo, entonces tenemos claro, hay que hacer A, hay que hacer B, hay que hacer C, listo, listo, todos nos vamos, todos salimos y quién va a hacer A y quién va a hacer B y quién va a hacer C, nadie tiene ni idea. Entonces, eso es una parte fundamental de la medición de los resultados y es antes de pensar en medir, tengo que prepararme para medir. Y para medir bien los resultados, tengo que hacer este proceso de asignar mis objetivos y mis key results de manera puntual y específica para realmente poder entrar a medir de manera de contrastar, ¿sí? A un nivel de poder contrastar realmente qué es lo que yo quería, quién lo tenía que hacer y hasta dónde llegó, ¿sí? Entonces me parece que eso que mencionaste es algo fundamental realmente al momento de setear los objetivos y es saber quién es el dueño de cada uno de los objetivos y de qué manera se mide a esa persona. De acuerdo. Bien, voy a dar, creo que llevándolo un poco más a los ejemplos puntuales. Ujú. Para mí, en los OKRs, voy a dar un ejemplo que me dio mucha rabia hoy. Ok, Y es un ejemplo de hoy, o sea, que está fresco, de la muy empresa. bien. Y a mí me dio mucha rabia el evento porque justamente pues vengo haciendo no solamente la preparación para el podcast, entonces vengo leyendo de eso y también aplicando muchas de estas cosas dentro del día a día, que es lo que nosotros siempre hacemos. Ujú. Y viví una frustración dentro de una de las reuniones que tuvimos y me pareció a mí cuando hice como la retrospectiva interna que la frustración que yo viví fue por falta de esto, fue por falta de un framework. Y el ejemplo que yo voy a dar para ver si nuestros oyentes se dicen como, ah, sí, yo. Me ha pasado, eso es algo que me ha pasado. Cierto, digamos que uno entra a una reunión Ujú. y si no tienes seteado quién es el dueño de qué, o sea, quién tiene el objetivo y los key results que van alineados a esto, entras en unos debates donde entras sin un framework para tomar decisiones, Ujú. ¿cierto? Porque no sabes quién es la persona que tiene que empujar esto particularmente y que a la final si es el responsable debería estar tomando la decisión esa persona con el input de las demás, ¿cierto? Y también decidir hasta qué punto necesita más input versus a qué punto se convierte, porque si no, lo que viví es que se convierte en como la tierra, nobody's land, ¿cierto? La tierra de nadie. Y es un tema donde nadie tiene suficientemente ownership para tomar la decisión, pero todos quieren opinar. Ujú. Entonces, eso es lo que me parece dentro de... Y yo viví, como te digo, leyendo de esta, yo hice la retrospectiva y dije, sí, claro, si tú entras a una reunión queriendo escuchar la opinión de todos y nadie sabe esa opinión, ¿quién la va a materializar? Se convierte en una reunión que se extiende indefinidamente porque no tiene formato, porque no tiene un fin puntual y porque no tiene quien vaya a sacar algo adelante de la reunión. Simplemente es Ujú. como, no, pues estamos aquí reunidos para charlar. Y lo que pasa en una startup es que tú no tienes el tiempo extra como para tú decir, sí, no, tranquilo, sentémonos, tomémonos café, hablemos 3 horas del problema. Que así sea solo charlar, pues es charlar. Hay ocasiones en las que eso está bien, pero cuando tú sabes que estás, digamos, retrasado en ciertas cosas críticas y no tienes el tiempo extra, pues va a frustrar mucho que el tiempo se vaya en algo poco efectivo, poco productivo por el hecho de no tener muy claras los OKR. Entonces, eso es algo que a mí me sucede hoy y entrando a ver esto, digo, listo, esto, si yo veo en el día a día un uso para esto que estamos pues estudiando y que estamos aplicando, digo, qué mejor ejemplo que lo que fue esa reunión que te digo el día de hoy. Ujú. No sé si tú tengas algún caso puntual que también te gustaría ver en cómo los OKRs o funcionaron bien o claramente
realmente viste la falta del OKR o del framework en un caso? No, yo pienso que eso que lo que mencionaba justamente es lo más importante y eso se nota un montón. Cuando la gente tiene claro cuál es su objetivo, es muy fácil llegar a él, pero tú tienes que dar objetivos claros a una persona para que pueda llegar realmente a eso. Es decir, y en la empresa lo hemos visto, cuando nos seteamos metas realmente claras, que es lo mismo, esto me llama mucho la atención porque lo hemos hablado con los inputs, con los outputs, con la manera en la que entregamos la información, la manera en la que comunicamos las cosas, cómo recae el compromiso en varias partes por cómo no planeamos o cómo nos falta planear. Entonces, creo que he visto las dos caras de la moneda en la medida en la que se tiene clara la expectativa. En el momento en el que nosotros tenemos claro el objetivo de cualquier cosa, de una reunión, estas semanas llevábamos como 2 semanas en una serie de reuniones que pasaba eso, nos metíamos a la reunión y había que revisar muchas cosas y de intentar revisar muchas cosas no revisamos nada, porque entonces se mencionan todas las cosas y no llegamos a ninguna Y conclusión y nadie se sabe queda qué ahí. es lo de quién. Exacto, y a la larga se queda en eso. Entonces, de hace como semana y media para acá venimos trabajando otra metodología y es, vamos a setear reuniones, pero en cada reunión vamos a tener cosas puntuales por resolver y vamos a definir quién las tiene que resolver. Entonces, esa ha sido la metodología de las reuniones y qué estamos haciendo. Ok, necesitamos resolver este tema A y para este tema A necesitamos a Pepito y Pepito va a entrar a esta reunión y le vamos a preguntar A, B, C y D. Pepito nos va a dar la respuesta y con esas respuestas, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Pero realmente nos hemos tomado el tiempo de hacer este proceso de planear esas reuniones para definir realmente cosas en las reuniones y que las reuniones sean fructíferas. Porque nos pasaba mucho que entrábamos a las reuniones y justamente era como que, bueno, ¿y qué necesitamos? No, pues yo necesito esto. Ay, pero yo necesito tal cosa. No, pero ¿y a quién necesitamos para que nos resuelva esto? Entonces es una reunión en donde nadie sabe qué necesita, nadie sabe qué quiere, nadie sabe a quién pedirle nada. No llegamos a nada nunca. Entonces nos ha servido mucho puntualmente en las últimas reuniones que hemos hecho, algo que ya mencionamos la vez pasada es, uno, tener una agenda muy clara. Entonces, todas las reuniones tienen una agenda clara. Dos, saber quién lidera esa reunión, es decir, el que lleva la agenda lidera esa reunión y tiene que asegurarse de que cumplimos con la agenda, es dueño y señor de la reunión. Y tres, necesita saber puntualmente a quién invitó y por qué. Es decir, si yo voy a invitar a alguien a la reunión, tengo que tener claro que lo invite por A, por B y por C. Porque ¿Y con necesito qué su fin? input y todo, sí. Exacto. Entonces, es también setear esas cosas claras desde las reuniones y creo que eso, uno, nos evita mucha frustración, porque yo también llevaba 2 semanas que venía como que, Dios mío, estamos entrando a estas reuniones y yo no sé qué hago aquí y salgo y estoy más preocupada que antes. Y ya hemos venido como en esta metodología en donde le damos un orden previo a la reunión, planeamos la reunión realmente, nos organizamos para saber quién tiene, uno, que planear la reunión, porque también fue mi pregunta, ¿no? Necesitan que yo planee la reunión, yo la planeo, pero tienen que decirme, no pueden invitarme a una reunión y esperar que yo la tenga planeada. Claro, es como lo conectas con los OKRs. Justamente porque a la larga todos esos son objetivos que nosotros tenemos a grandes rasgos. Te lo aterrizo a eso porque lo que mencionábamos, el objetivo, los OKRs se pueden aplicar a macro, a un nivel muy macro en la empresa y a un nivel muy micro también. El objetivo es solucionar los puntos que hay pendientes en una reunión y los key results es que cuando salgamos de la reunión haya accionables claros y la gente esté desbloqueada para seguir trabajando. Entonces, ¿cómo logramos eso? Planeando realmente la reunión. Entonces, fíjate que viene siendo mucho un tema de un sistema, cómo ese sistema se está moviendo, de qué manera le hago el input a las cosas y qué output estoy sacando. Y el input tiene que ser orden, el input tiene que ser una agenda establecida, el input tiene que ser una persona responsable, alguien que tome ownership de las cosas realmente y alguien que lleve y lidere una reunión. A la larga, todo proceso necesita quien lo lidere. Entonces, si yo soy el responsable de un objetivo o de un key result, yo tengo que liderar ese objetivo y ese key result y yo tengo que asegurarme de moverlo, pero yo tengo que saber cuál es mi objetivo. Ahí, por ejemplo, mi objetivo es muy grande, ¿verdad? Y el objetivo de esta persona que está organizando las reuniones es sacar adelante otras cosas y si yo soy parte de ese bloque es porque yo no le he dado a esta persona que está en mi scope, ¿cierto? No le he dado a esta persona la claridad de cuál es su objetivo y cuál es su responsabilidad, hasta dónde llega su responsabilidad. En el momento en el que yo pude setear eso de manera más puntual, él ya pudo empezar a
a desarrollar esa responsabilidad y a llevar a cabo esa tarea de manera mucho más organizada y mucho más eficiente, llegando a los key results que van a hacer que él consiga su objetivo realmente. Perfecto. Entonces creo que de los ejemplos, ese sería un versus de algo que vi y pues lo aterrizo a los ejemplos de las reuniones porque mencionas esta frustración de hoy y te entiendo un montón. Uno a veces entra a esas reuniones que yo creo que a todos les ha pasado, que uno entra a la reunión y sale con ese sinsabor de que acabo de perder 2 horas de mi vida en esta reunión. Pues eso no, hombre, en un ritmo como en el que nosotros estamos en el día a día es demasiado frustrante. Pero para Correcto. evitarlo, siempre el proceso de introspección muy importante, lo que hiciste, ¿no? Mirar para atrás y definir qué es lo que de pronto pude haber hecho mejor y accionar, no Tener quedarnos en OKRs. eso. Exactamente. Bien, entonces tenemos acá los OKRs que ya vimos cómo empiezan a setear tanto desde la organización, equipo e individuo, pero ahora pasemos al tema de las métricas y medir, ¿no? La medición. ¿En dónde entra eso? ¿Qué y cuál es la diferencia? Que era lo que tú estabas preguntando anteriormente. Ujú. Entonces, yo siento que, y aquí es algo que me parece bastante curioso, y es que dentro de las métricas, tú vas a tener dos tipos de indicadores, los indicadores predictivos y los indicadores descriptivos, que Ujú. digamos que también los hemos visto anteriormente, como en inglés conocidos como leading y lagging indicators, indicadores predictivos e indicadores descriptivos. Ahora, cuando uno empieza a entender cuáles son las acciones y los resultados que se pueden medir, Ujú. y dentro de este libro de Measuring Success, hablaba de que casi todo, o sea, que todo se puede medir, es lo que planteaba. Tú empiezas a ver cuál es la mejor manera de poder medir el progreso hacia los resultados claves que estás seteando. Y muchos de los resultados claves que tú vas a tener en una empresa, en ocasiones son repetitivos, o sea, se repiten, no es Ujú. que sea totalmente diferente. Entonces tú dentro de esos procesos que vas seteando para llegar a los resultados, empiezas a ver que hay cosas que se pueden medir. Y esas Ujú. cosas que se pueden medir vas a tener dos tipos de medición. Vas a tener la medición predictiva o el indicador predictivo y el indicador descriptivo. Ahí me gustaría entrar un poco en detalle de qué hace cada uno de esos. Ujú. Un indicador descriptivo es el indicador que es el resultado del proceso. De acuerdo, O sea, es el post. cuando ya termina el proceso, uso el indicador descriptivo para medir el éxito o el fracaso del proceso. Y un indicador predictivo es un indicador que me dice cuál puede o hacia dónde está yendo el proceso y posiblemente cuál va a ser el resultado. La importancia de los indicadores predictivos es para corregir antes de que terminamos el resultado final. Ujú. Y la importancia, obviamente, del indicador descriptivo es para tener un corte. Nosotros hemos hablado de que el corte igual también es definido por la persona. No es que haya un corte, en la mayoría de casos no es que haya un corte así, ¿cierto? Sino que tú más o menos dices, listo, tienes el corte normal de un sprint, llámese una semana, 2 semanas, el tiempo que sea el sprint, Ujú. eso es un corte impuesto, self-imposed, ¿no? Impuesto por nosotros mismos, donde al final de eso tienes un resultado descriptivo. Y durante el sprint, o sea, mientras están haciendo el día a día, empiezas a tener unos indicadores predictivos para saber si estamos bien con el sprint, vamos un 10% retrasados, un 20% retrasados y posiblemente cuál va a ser el final de ese sprint. Ujú. Entonces, eso me parece que es clave para que la gente entienda cómo empezar a medir, cómo empezar a pensar en los números y también qué miden y para qué se mide, ¿cierto? Sí. Y para qué sirve cada uno de los indicadores. ¿Para qué te sirve a ti un indicador predictivo? Ok. Digamos que a mí me costó un montón entender en un principio el tema de los leading y los lagging indicators, porque como que lo entendía en concepto, pero cuando lo aterricé a un ejemplo me pareció súper claro. Entonces estuve buscando, ¿cierto? Y el mejor ejemplo me pareció lo más sencillo del mundo, lo miran en una obra. En una obra hay accidentes, ¿cierto? Un leading indicator o un indicador predictivo es mirar el uso de los cascos, qué tanto usa la gente sus cascos en medio de la obra. Como que todo el mundo anda con cascos y, ok, hoy tenemos 10 personas con casco, bien, todo el mundo tiene el casco puesto, sí, ¿cuál es el ratio de uso del casco? Qué sé yo. Eso es un indicador predictivo, que suena como que, bueno, ¿y para qué estás midiendo tú quién se pone un casco y quién no? Pero lo que no entendemos es que el lagging indicator o el indicador descriptivo es el número de accidentes que hay. ¿Cómo están relacionados esas dos? Entre más cascos se pongan, menos riesgo hay de accidentes. Entonces, más cascos, mejores métricas de accidentes, porque menores, en teoría, ¿no? Dice la literatura. Entonces, me pareció un muy buen ejemplo y creo que te permite hacer en un ritmo de startup, en un manejo de un proyecto, en lo que hemos hablado pues todo este mes, en estrategia, en planeación, en ejecución, es súper clave tener las dos y tenerlas muy claras porque no son tan fáciles de setear así como que uno diga, ah, ya, no, sí, breve, ya, entonces miro que cuántas personas se conectan al día a día.
¿sí? Ujú. Y pues no, hay que realmente entrar a pensar cómo podemos medir todo esto. Si lo aterrizamos al sprint, en el sprint nosotros tenemos, al principio del sprint tenemos 15 tareas. ¿Cuál viene siendo nuestro leading indicator? Te pregunto. Yo pienso que una de de las maneras que se intenta capturar eso es por por los puntos. Para eso sirven las estimaciones de esfuerzo, para saber cuántos puntos se logran hacer. Y entonces eso te da a ti un promedio de puntos, ¿cierto? Y tú puedes empezar a mirar promedio de puntos por persona, por día, por semana. Y en base a eso tú puedes empezar a revisar cuando hay cuando se hacen menos puntos, es posible que no vayas a cumplir con todas las metas. Digamos, si estás por debajo del promedio de puntos, es que hay algo que está afectando el desempeño normal del equipo. Ok, ok. ¿Alguna otra cosa que se te ocurra? Porque pues eso lo podríamos ver y estamos súper de acuerdo. Yo no lo vi tanto por el lado de los puntos, yo lo pensaba como, pues no, es, por ejemplo, en las stand-ups ir midiendo, ¿no? Qué tantas tareas ha sido completada en el día a día. Como que si yo tengo un proyecto que implica para un new feature, por decir cualquier cosa, implica 15 steps y para la mitad del sprint yo apenas llevo 6, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Será que me tomas gente? Entrar como a ajustar el plan, ¿no es cierto? Ese viene siendo un leading indicator en ese orden de ideas. El número de tareas El número de tareas que se han cumplido durante el día. por persona. Sí. Pero yo creo que la manera más granular de verlo, un poco más precisa, es por los puntos. Eso mismo que dices, pero por los puntos de estimación de esfuerzo. Porque tú no tienes como la mejor manera de medir eso es precisamente por cuánto esfuerzo toma una tarea. De esa manera es que puedes medir el impacto, el tamaño de la tarea, ¿cierto? Es la única manera que tienes como para Ok. medir qué tan grande es una tarea. Porque una persona puede hacer dos tareas muy grandes o muy complejas y puede ser perfectamente su mayor output. Y si lo mides por número de tareas, estás diciendo, no, pero hizo dos, no le fue bien. Ok, ya entiendo también, ya, eso era lo que quería llegar, es decir, si yo lo miro por puntos y esta tarea me toma 150 puntos y a mitad de la semana ya llevo 70, bueno, ya llevo 100, así sean solo 7 tareas, las otras de pronto son muy fáciles, entonces voy re bien. Correcto, Ya viéndolo así tiene mucho sentido. Ok, correcto. ok. Pero bueno, más allá de eso, a mí me llama mucho la atención que a la larga todos vienen siendo mediciones de resultados, porque todos los días se pueden medir cosas y todos los días se puede dar un seguimiento para ir ajustando el plan, para ir verificando, ¿no? Qué hay que mover, qué fichas hay que mover dentro del mapa para que se llegue o no se llegue a las metas que se tienen establecidas. Entonces, de los leading y los lagging indicators o los indicadores predictivos y descriptivos, lo que más me gusta es la practicidad que te da de poder medir en distintos momentos por distintas cosas un proceso, ¿cierto? Y llegar a un resultado más allá de esperar a que llegue el último día y decir, ay, no, pues no llegamos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? De acuerdo. Entonces, eso es de lo que más me llama la atención de esos dos indicadores realmente. A mí me gustan mucho los conceptos. Sí, y otra cosa que me gustaría a mí dejar claro es que todo esto se construye como paso a paso, ¿no? Como tú decías, ya cuando llegamos a este segundo paso a hablar de los indicadores para mí, para poder establecer buenos indicadores, ya tiene que existir una cultura de objetivos y resultados claves, Ujú, que son los OKRs. Y a partir de eso, tú empiezas a ver de esos resultados claves, cuáles son, para mí lo primero que se da son los indicadores descriptivos, porque empiezas a entender cómo están llegando los resultados. ujú, ¿Cierto? Pero una vez que entiendes cómo medir los resultados, los descriptivos, empiezas a también decir, bueno, ¿qué cosas están correlacionadas? Y uno lo ve, si muevo un poquito esto para arriba, ¿afecta el resultado? Ah, sí, lo afecta. Entonces tú empiezas a jugar, y para los que han visto estadística y todo eso, tú empiezas a jugar con la correlación de las mm, variables. Y es decir, listo, ¿qué tanto peso tiene esta en particular? Juego con esta, miro hasta cuánto se optimiza y después voy así optimizando variable por variable, mirando cuál es la correlación que tiene. Y eso ujú. me genera a mí mis indicadores predictivos. Sí, Entonces, eso es es un interesante. concepto muy similar yo leí hace poquito Thinking in Systems, que no lo había leído, y es Ujú, justo eso, me parece increíble porque a la larga todo es como, todo se conecta con todo y todo tiene esta correlación realmente y cómo yo puedo realmente mover cosas tan puntuales y tan pequeñas para llegar a mejores resultados, mm, entender realmente ese sistema, cómo funciona para poder llegar a esos pequeños resultados o a esos grandes resultados, todavía mejor. de acuerdo, de acuerdo. Sí, yo pienso que y por eso uno va así, y yo pienso que ahí es donde ya empiezas a entrar en el pabellón de la grandeza. Ujú, Cuando logras llegar a hacerle tweak a los detalles que impacten pues el resultado final, ¿no? Porque ujú. al principio todo es muy general, pero a medida que vas cumpliendo con lo general, vas entrando en los detalles, vas mejorando los detalles y eso te empieza a dar el tema exponencial de escalabilidad, de performance, de todo eso. Y bueno, eso creo que es el tema con las métricas y los KPIs y encajan acá justo en la mitad, porque después de eso tenemos el tercer tema que me parece muy interesante y es, listo, tiene los OKRs, hay objetivos, la gente está cumpliendo
cumpliendo sus resultados claves, empezaste a ver cuáles son los resultados y cómo mides el resultado, y ya tienes incluso algunos indicadores predictivos que te ayuden a ver durante el día a día, poder predecir un poquito si vas bien o si hay que hacer ajustes rápidos para llegar al resultado. Ujú, Eso está bien. Pero ahora algo que le interesa mucho a la gente es un concepto que de lo que yo he leído en la literatura y también de lo que se vive, genera un poco de pánico. Y es el tiempo de lo que se llama el performance review o la revisión del desempeño ujú, que sucede en las empresas, y que es como este tiempo donde se sienta el manager con su gurú, con cada persona, y le dice como, te fue bien, te fue mal, te fue bien, te fue mal. Y en base a eso, que creo que también lo vamos a hablar, cómo es el tema de la compensación. Si me fue bien, ¿qué tan bien me fue y cuánto gano? Si me fue mal, ¿qué tan mal me fue y bueno, qué pasa, ¿cierto? ujú. Entonces yo creo que estos son temas que generan mucha ansiedad para ambas partes, para el que tiene que dar el review, para el que tiene que dar el feedback y la calificación, como para la persona que la recibe. Entonces acá me parece que es un tema muy importante, porque obviamente si tú quieres medir, obviamente quieres medir para llegar a los resultados, creo que eso es lo más importante, pero también después de eso quieres setear una correlación con la manera en que estás persiguiendo, la manera en que la gente está entregando los resultados, porque hay algo que es cierto, no todo el mundo entrega los mismos resultados. Y cuando nosotros estamos hablando ahorita de este punto del esfuerzo, y tú tienes una tarea, tienes una persona que se puede demorar, fácil, vamos a hablar en puntos así, cualquier cosa, una misma tarea, Pepito se demora 10 puntos, Carmen se demora 3 puntos, misma tarea, misma calidad de ejecución, o sea, cuando se termina, pero Ujú. tienes una persona que para esa tarea es más hábil que la otra y tiene un menor esfuerzo, ¿cierto? Entonces uno empieza, a partir de tener eso, tú empiezas a tener lo que en todos los sistemas, en todos los equipos se llama tu rockstar, bueno, tus diferentes personas que dan más, ¿cierto? El A-player y todo Ujú. eso. Y entonces aquí viene el tema de, bueno, cómo se ejecutan un sistema, hablando de sistemas, que me permita a mí generar un feedback constante, en primer lugar, para mejorar, ¿cierto? Y Ujú. después de eso, ¿qué pasa con el tema de la compensación? Ok. Creo que todo está demasiado conectado con la temática de hoy, ¿no? Y es el medir el éxito. Porque a lo mejor para la persona que termina la tarea, por ejemplo, si Pepito la termina en 10 puntos y Carmen la termina en 3, ambos la terminaron. Y para Pepito lo hizo bien. Y a lo mejor Pepito hizo un muy buen trabajo, así como Carmen hizo un muy buen trabajo. Pero ¿en qué momento tú defines? Porque aquí podemos ponernos existenciales. ¿En qué momento tú defines que el que la embarró fuiste tú porque se lo asignaste a Pepito y no a Carmen? ¿Sí? Y de pronto hay tareas que Carmen se va a demorar más y Pepito se va a demorar menos. Entonces creo que en gran parte, una parte importante del desempeño y de poder potenciar el desempeño de la gente es hacer ese análisis, eso, agarrar todos esos indicadores, agarrar todos esos objetivos, todos esos resultados, analizarlos y planear accordingly, ¿cierto? Es decir, setear realmente, uno, los next steps, cómo voy a accionar para que esto no me vuelva a pasar, cómo voy a tomar las decisiones de aquí en adelante. Y por otro lado, también me va a permitir a mí como esta certeza de tomar mis decisiones con mayor sí, certeza, con mayor propiedad, pues como con un motivo de por medio, poder decir, ok, yo estudié mis resultados realmente y con estos resultados que estudié voy a tomar estas decisiones porque ya tengo suficiente respaldo para tomar las decisiones con propiedad. Entonces yo pienso que en el tema de la gestión del desempeño, el estudiar los resultados es clave, porque muchas veces es como que no llegamos a los resultados, la embarramos en todo, planeamos otra vez y ya ignoremos todo lo que sucedió. Pero si yo no me siento a mirar realmente qué fue lo que falló, a analizar por qué fallamos en los resultados, a analizar de qué manera pudimos hacer las cosas mejor o cómo tenemos que ajustar el plan para hacer las cosas mejor, nos quedamos en nada. Entonces seguimos trabajando sobre la marcha, intentando, probando y fallando, pero sin estudiar realmente qué fue lo que sucedió. Y eso nunca nos va a llevar a ningún resultado puntual porque o puede que un día nos lleve, pero ¿cuánto tiempo nos va a tomar versus si nos tomamos unos minutos unas horas para realmente estudiar los resultados y lo que sucedió, ¿no? O sea, tú estás hablando, para llevarlo a eso, si lo llevamos a algún tipo de framework, tú estás hablando de como una retrospectiva, donde Correcto, tú sacas el espacio, una ceremonia para analizar resultados, ¿cierto? exactamente. Ok, esa retrospectiva, ¿qué tanto proceso de feedback tiene? Uf, yo creo que aquí esto lo habíamos hablado en algún momento. La retrospectiva tiene un feedback a nivel de equipo, porque a la larga en la retro para mí, la retro debe ser un mensaje en el que yo damos a entender que o fallamos o ganamos Ujú. como equipo.
Ujú. y tenemos que pensar como equipo en que la embarramos todos y como equipo en que accionamos bien todos. Entonces el feedback creo que se hace a un nivel muy general, desde donde yo lo veo. Ahora, el feedback ya en detalle de cada una de las personas se debería hacer, si bien muy por encima en la retro, se puede mencionar, por ejemplo, se pueden mencionar la cantidad de puntos completados por cada persona, se pueden mencionar la cantidad de tareas completadas, cómo cada quien llegó a sus metas o no, pero siempre es mencionarlas y en la retro especificar cómo podemos cambiar esto a nivel de equipo. Y ya a nivel de persona, creo que eso es algo que hay que desarrollar a nivel más de one-on-one, se puede hacer en otro tipo de espacios, ¿no? Pero yo creo que la retro como tal se debe hacer para medir los resultados de equipo. No sé si tú estés de acuerdo. ¿Cada cuánto se hacen los resultados? ¿Cada cuánto se da feedback grupal y cada cuánto se da feedback para el individuo? Yo ¿Cuál creo sea la que frecuencia? para mí se debería hacer con la misma cadencia y es después de cada ciclo. Ahora, también hay que ir mirando, ¿no? Porque para eso tenemos nuestros indicadores predictivos y si yo a la mitad del sprint veo que una persona va muy colgada, ahí de pronto tengo que entrar a hacer un feedback. Sí, La tengo que intervención sentarse. antes. Ujú. Exacto, tengo que accionar porque para eso es predictivo. Entonces yo tengo que tener ese indicador claro y accionar sobre esos indicadores, que a la Claro. larga igual es analizar el resultado y accionar al Ujú. respecto. Claro, yo creo que ahí lo que tú estás describiendo suena mucho como al proceso que tengo acá de CPM, Continuous Performance Management, o gestión de desempeño continuo. Hoy estás on fire con las traducciones. Gestión de desempeño continuo, porque es muy diferente, que aquí siempre lo contrastamos. Nosotros hablamos mucho, cuando hablamos de startups, de las Ujú, metodologías ágiles. Entonces ujú, nosotros hablamos, cuando estuvimos en el proceso de plan, en el episodio de planning, hablamos mucho de la diferencia entre intentar planear al principio por 8 meses y después ejecutar, o la manera ágil de hacerlo, que es planeo, ejecuto, planeo, ejecuto, planeo, ejecuto, ¿cierto? El tema de cómo funciona ágil como tal. ujú, Y también tú tienes el mismo concepto cuando manejas el performance, el desempeño de la gente. Y es que tú tienes la manera como más tradicional, la manera en que algunas empresas lo hacían anteriormente, que era, tienes 8 meses de planning, un año de ejecución y al final mides el performance de lo que se hizo. ujú, Entonces, o mides el performance y das feedback. Entonces, del momento en el que se ejecuta, tiene un lapso muy grande a cuando llega el feedback. Y para, digamos, mirando la teoría del feedback, pierde mucha fuerza toda la retroalimentación que tú des a medida que dejas pasar el tiempo. Entre más cercano es al momento en el que ocurrió el suceso, más fuerte y más conexión hay de dar feedback. Entonces, esta teoría que tú estabas describiendo, la del CPM, Continuous Performance Management, habla mucho de esa necesidad que hay de que el feedback y la gestión del desempeño de cada individuo y de cada equipo no sea muy, o sea, no hay de que dejar pasar mucho tiempo, sino que hay que hacerlo lo más constante posible. Entonces, sí, el hecho de que si tú tienes ciclos de semanas o de 2 semanas o de 3 semanas, procurar que cada ciclo de esos tenga su retrospectiva y tenga su feedback también para las personas que están ahí, para que sepan como que rápidamente ujú, hice esto, tuve mi feedback y cómo lo mejoro para el siguiente. Y ese proceso es el que se está definiendo acá y que va a estar muy atado a sentarse con el equipo y con las personas a decir, bueno, ¿cuáles eran nuestros OKRs del equipo? Ta, 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 ta. ¿Se cumplieron o no se cumplieron? Vamos a feedback de equipo porque no cumplimos o si cumplimos, bueno. Y después vamos con las personas y decir, bueno, ¿qué OKRs tenías tú? ¿Cierto? Y también lo que tú decías, si ya tengo incluso los predictivos, me puedo sentar, puedo ser preventivo y decir, veo que vas a cerrar un sprint que no puede ser muy bueno. ¿Qué está sucediendo para que te pueda ayudar y cómo lo puedo cambiar? Entonces yo creo que aquí es donde uno pone todo eso para decir, uno llega a estos sistemas que permiten iterar muy rápido, tanto en el proceso de planning, porque a veces tú planeas, no fue, vuelves y planeas y tal, ¿cierto? Plan, ejecutar rápidamente. Y aquí ujú. tenemos plan, ejecutar, feedback, agregando ese como la tridente, plan, Sí. ejecutar, feedback, plan, ejecutar, feedback, que te hace pues crecer Ujú, exponencialmente. de acuerdo. Aquí hay creo que fue en el último, penúltimo libro que leí, The Manager's Path, tal vez, hablaban de la importancia, y esto solo lo menciono porque me pareció brillante también y me pareció importante resaltarlo. Y es que el feedback no solo se da para los low performers, es decir, si alguien no lo logró, si yo tengo un equipo de 5 personas y en las 5 personas, 3 la lograron y 2 no, yo no le puedo dar el feedback solo a las 2 que no lo lograron. Tengo que también hacer un feedback positivo hacia las personas que sí lo lograron. Uno, porque siempre hay áreas de mejora. Así yo lo haya logrado y así este sprint haya salido bien, siempre podemos mejorar y siempre hay que buscar la mejora continua. Puntualmente para empresas como la empresa en la que trabajamos, que es uno de nuestros valores, es buscar la excelencia. Si yo busco la excelencia, siempre voy a tener que estar buscando mejorar y por ende el feedback es un must. O sea, no puede faltar mi feedback así yo esté haciendo las cosas bien. Y el feedback también puede ser el, oye, lo estás haciendo bien, ¿qué piensas que podríamos hacer para ayudarte a hacer mejor? Que eso también hace parte del feedback y parte
trabajo que hay que hacer con los rockstars o esas personas pues que desempeñan a alto nivel. Entonces quería mencionar eso porque a veces pensamos que para la gestión del desempeño es simplemente para los low performers, para la gente que tiene un bajo desempeño, y no. La gestión del desempeño va muy de la mano con los top performers también. Los rockstars también, tenerlos motivados y mantenerlos motivados es muy importante. Que de ahí creo que nos da una vía interesante hacia el manejo de la compensación, ¿sí? ¿Cómo se conecta eso y cómo piensas tú que está conectada la compensación con la motivación? Yo creo que está conectado hasta un punto, ¿no? Y nosotros hemos como que estudiado un poco sobre eso. Yo creo que la compensación, la importancia de la compensación se cambia, porque tú obviamente tienes la importancia inicial de una compensación, es permitirte acceder a cosas que siempre has querido, digamos, bienes materiales, ¿cierto? O estilos de vida. Eso es lo que hasta un punto tú tienes la compensación que pesa de esa manera. Y después de un punto, la compensación te ayuda a medir, se convierte en un indicador descriptivo que te dice a ti cuánto valor estás generando. Es como, se convierte más en un tema de que cuánto, o sea, de cómo mides tú el éxito. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo mides tú el progreso del valor que tú generas con el que te quedas? ¿Sí me entiendes? Eso es lo que se convierte. Y es como que, bueno, si tal persona se hizo 10 billones y yo 8, porque yo 8, yo puedo generar más. Ya no se convierte en un tema como de que te compra un estilo, de 8 billones a 10 billones no te compra un estilo de vida diferente, ¿sí me entiendes? Sino que se convierte más en eso. Pero para no llegar, pues obviamente por allá, yo creo que el pago y la compensación tienen unos componentes interesantes y a mí me gustaría profundizar en los componentes del trabajo remoto, porque eso abre una serie de preguntas adicionales que me parecen que son muy interesantes. A mí me parece que el desempeño de lo que se hace arriba no está atado a un salario, no 100%. Explícamelo. Sí, yo pienso que la mejor manera de pagar un salario es entendiendo el mercado en el cual se está comprando el talento, ¿cierto? Esa para mí es la mejor manera de entender cuál es la mejor estructura de pago que tú debes dar. Y como empresa me parece que siempre debe, o sea, una buena empresa que tenga la capacidad debería intentar pagar top of market. O sea, dentro del mercado donde tú estás ahí, cómo buscas ser de las que están por arriba. Eso me parece que es la mejor manera de compensar salarialmente. Ok. ¿Sí? Entonces tú dices, listo, esta persona, si se llegara a perder, ¿cuánto me cuesta reemplazarla? Vale aproximadamente esto en el mercado. Los mercados fluctúan, a veces suben, a veces bajan, y tú siempre tienes que tener cuál es el top of market para tus personas. Y muchas empresas hacen un ejercicio con los empleados de ese tipo, como Netflix y todo eso, donde te dicen, listo, activamente busca oportunidades y dinos cuando te lleguen las ofertas. Es que mira que aquí en Facebook me ofrecieron tanto. Ok, o sea, y eso me le ayuda a la misma empresa a decir dónde está el top of market para ese tipo de talento y saber cómo están ellos contra eso y cuánto pueden llegar a hacer match a ese tipo de talentos. Entonces, eso me parece que es la mejor manera de llevar un salario. Ahora, hay otras maneras de incentivar que me parecen muy buenas, que son parte de lo que me gusta mucho de las startups, y es el incentivo. Por ejemplo, Amazon es una de las empresas que más paga incentivos a través de las acciones de la empresa, porque las acciones de la empresa están muy atadas a el desempeño de la empresa. Entonces, obviamente, a medida que tú digas, listo, o sea, yo voy por esta misión, yo voy por estos objetivos, y a medida que esos objetivos se cumplen, la empresa se valora. Y yo como dueño de un pedazo de la empresa también veo que mi fortuna y mi pedazo se valora. Cada vez también está más... Eso creo que es lo más cercano a atar verdaderamente el desempeño de las personas a los resultados. Porque a la final el salario, pues sí, el salario tiene que existir, obviamente sabemos por qué, pero esa compensación final de qué tanto esfuerzo y qué tanto hago yo, para mí debe llegar por las acciones que la gente se le va otorgando a las personas. Esas sí están atadas 100% al desempeño de la empresa. Pues no Claro, porque a la 100%, el larga. mercado, pues al final el mercado también es especulativo, pero Sí. está más atado al desempeño de la empresa. Sí, yo pienso que el tema de las acciones es como ese punto en donde yo empiezo a apropiarme. La gente se quita ese tema de la cabeza de que le estoy trabajando a alguien más, porque son mis acciones también. Es decir, yo le estoy trabajando a mi empresa, y si yo, aparte de mi salario, me estoy ganando mis acciones y las acciones son por el desempeño de la empresa, yo tengo que dar mi máximo desempeño. Que pienso que eso es como una de las formas de atajar esa frase, pues que está tan de moda, será decir que la gente siempre dice es que le estoy trabajando, estoy regalándole la plata a alguien más cuando trabajan para otra persona o para otra empresa. Fíjate que yo pensé que te ibas a ir también hacia otro tema que a mí me parece muy interesante, y pensé que lo ibas a mencionar, y es la compensación que no es netamente monetaria,
¿sí? Porque parte del performance, y yo creo que eso se ve mucho dependiendo de los perfiles que se contratan, se ve también en la compensación que tú recibes a otros niveles. Por ejemplo, en una startup se aprende un montón. En una startup el nivel de conocimiento sube, la experiencia que tú adquieres en una startup es otro, porque vas a un ritmo, bueno, también dependerá de la startup. La empresa, por ejemplo, en la que nosotros trabajamos va a un ritmo demasiado rápido y es un ritmo en el que tú tienes que aprender, porque o aprendes o te ahogas, una de dos. Y creo que eso es otra forma de compensar, es decir, es de compensar, de dar compensación más bien, y es el conocimiento que se le ofrece a las personas o estas cosas que no son netamente monetarias. Si lo aterrizamos, y habrá otras empresas que y hay otras empresas que lo hacen porque también es un asset muy valioso para la gente, es regalar tiempo. Entonces, hace poquito, por ejemplo, hablaba con un compañero que me comentaba que en la empresa en la que está trabajando, que también es una startup colombiana, tienen no es una startup colombiana, mentiras, es una farmacéutica. Tienen sí, no, los enredé. Él trabaja en una startup, ella trabaja en la farmacéutica, es la novia de mi amigo. Pero ella trabaja en un lugar en donde tienen como Flexible Fridays, los viernes flexibles. Y resulta que es que ellos trabajan a veces los viernes. Entonces trabajan los viernes. Si el lunes es festivo, se trabaja el viernes. Pero si no, no. Si no hay mucho trabajo, pues no se trabaja los viernes. ¿Sí? Porque llegaron a ese punto. Obviamente es una empresa que llegó a ese nivel y es un asset que hace que la gente quiera trabajar allá. Son otras formas de compensación. Sí, claro. ¿Sí? Para otros, cada persona llega a una etapa de la vida donde quiere diferentes cosas. Quiere Eso le sirve distintas para un cosas. tipo. Y lo quería mencionar porque yo creo que eso es de lo que hablábamos hace un rato, justamente, eso es algo que la gente no termina de dimensionar y es entender qué te motiva a ti a trabajar, ¿no? ¿Qué te motiva a ti a dar tu máximo potencial? Eso que tú dices me da mucha risa porque pienso en eso que tú dices de los Flexible Fridays y yo le podría decir a la gente de la empresa que nosotros tenemos Flexible Weeks, semanas flexibles, donde dependiendo del trabajo se define cuánto se trabaja. Así muy parecido a eso, solo que escasamente va a ser menos de 8 horas al Solo día. que lo que es flexible es cuando se trabaja Más. más. Exacto, pero es flexible. Yo también te vendo el Flexible Week. Se vende un Flexible Week. Pero eso es a lo que voy y yo pienso que ahí hay un punto muy interesante en el que tú puedes gestionar tu feedback y puedes manejar el feedback de tus top y tus low performers motivando con otras cosas que no son netamente el salario, el crecimiento personal, el crecimiento laboral, el crecimiento en la empresa, el escalar, la experiencia, todas esas son cosas que son muy valiosas en la etapa de la vida de distintas personas. En distintas etapas cada quien tiene sus propias metas y sus propias ambiciones, pero buscando los perfiles correctos y buscando a las personas correctas se puede llegar a generar una motivación muy grande a través de estos otros incentivos no salariales realmente. Así es. Entonces quería mencionar eso porque parte de la gestión del desempeño, de la gestión del desempeño continuo es para mí mantener a la gente motivada a través de distintos tipos de compensación. De acuerdo. Entonces quería mencionarlo también. Bueno, vámonos a preguntas. ¿Qué consejos le dan a una empresa que está comenzando a medir sus resultados? No, yo creo que es que tenga claro la misión, que saque los objetivos de ahí, o sea, empezar a tener como pequeños objetivos. Yo creo que el framework de los OKRs me gusta tanto porque aplica a empresas pequeñas, me aplica a proyectos individuales. Entonces, yo aconsejaría a esa empresa que se pegue una estudiadita de los OKRs y empiece a sacar eso, empiece a sacar objetivos, resultados claves, como estudiar eso, que es un resultado clave, que sí sea alcanzable, que si tú sepas que es un sí o no, blanco y gris, blanco y negro, y que puedas ahí, pues, a partir de eso empezar a hacer. Yo creo que empezar con los OKRs sería mi consejo y que a medida que sienta que ya le cogió el ritmo a eso y que las diferentes personas le cogieron el ritmo, se puede ir un poco más y ya empezar a los KPIs y todo eso. Pero para mí sería que empiece por definir OKRs para su empresa, para sus equipos y para sus individuos. De acuerdo. Sí, yo pienso que muy de la mano con lo que hemos venido hablando todo el mes, el consejo número 1 es siéntese a pensar y a planear realmente en su estrategia, que si tiene una buena estrategia, los objetivos van a salir claritos de esa estrategia. Entonces sería mi consejo para estas empresas. ¿Tenemos más preguntas hoy? No. Buenísimo. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Así es. Hasta la próxima. Chau, chau. Si te gustó el episodio de hoy, te invitamos a escuchar el próximo episodio donde vamos a hablar sobre crecimiento profesional y el career path, cómo desarrollar realmente un camino para crecer en tu carrera profesional.